Vamos a comenzar con un aporte que nos están haciendo, que es muy interesante. La persona que escribe esto dice: no tengo dudas, busco gente como yo, escapo de los dogmas. Es muy interesante esto de poder declarar que uno está buscando personas con las cuales comparta una misma sintonía o semejante sintonía, con la cual algunas metas pueden en conjunto verse con cierta claridad. El aporte que podemos hacer a esto es que no basta buscar gente como nosotros, buscar gente como yo, como dice la persona aquí, ¿sí? No es el camino. Se acerca, pero no es. Porque cuando nosotros buscamos algo semejante a nosotros, o que aparentemente tenga parámetros afines, cierto grado de empatía, vamos a tener que utilizar obligadamente herramientas que no son ideales, porque ¿cómo busco a alguien como yo o como usted? Lo busco utilizando el análisis, la razón, la comparación, la especulación, y de ese modo no vamos a encontrar personas que estén cercanas a algo que no es tan evidente, porque una cosa es lo que declaramos buscar y otra cosa es lo que realmente necesitamos encontrar y que nuestra propia conciencia interna nos estimula. Entonces, más que buscar gente como uno, gente como yo, como dice la persona, lo que tenemos que buscar es un acercamiento genuino a través de sintonía y alineación con nuestra propia vida interna. Lo que tengo que buscar está en mi interior. No tengo que buscar gente semejante a mí. El encuentro con esas personas o el encuentro con ciertos aspectos de la realidad se van a dar cuando, buscando la alineación, la sintonía, el contacto con mi propia fuente interior de vida, con mi propio cosmos interno, con mi esencia interna, ese contacto me vaya conduciendo hacia lo que necesito. Si necesito encontrarme con personas que estén en mi misma búsqueda o semejante, si estoy alineado a mi fuente interna, esa alineación va a permitir que pueda ser llevado. Mi alma es quien tiene la capacidad de ir conduciendo lo que soy en estos niveles como ego y como personalidad para que vayan al encuentro de lo que es necesario. Y si en mi camino, en esa etapa, es necesario encontrar personas con las cuales compartir ciertos parámetros y ópticas, mi búsqueda interna, finalmente, por sintonía y alineación, me va a conducir a ese encuentro. Es una sugerencia, cada uno puede intentarlo como quiera. Cada uno puede intentar su truco dentro de lo que es el proceso de la conciencia en la búsqueda de la verdad. Nosotros sugerimos el camino más directo, más corto. La razón, la comparación, el análisis, la especulación no nos van a llevar a encontrar personas como las que nosotros imaginamos que necesitamos encontrar. Pero sí, la alineación con mi fuente interna de vida me va a conducir hacia aquello que en esa etapa necesito conocer, contactar, con lo cual necesito interactuar. Así que esta sugerencia la dejamos aquí a disposición. Aquí preguntan si el karma es cosechar tu siembra, cosecharás tu siembra, y el dharma cosecharás tu felicidad. Dentro de este tipo de conocimiento, de filosofía, nosotros ofrecemos una alerta a las personas que es no estar pendiente de la felicidad, porque es estar pendiente de un estado de ánimo. Entonces, si nosotros sugiriéramos a las personas que estuvieran dispuestas a cosechar felicidad, en realidad las estaríamos llevando al extremo contrario. Aquel que busca felicidad aún tiene que pasar por desilusiones enormes, lo que puede decirse por infelicidad. Si bien esto del karma, cosecharás lo que siembras,
tiene una cierta lógica, porque la ley de karma te ofrece siempre la compensación de aquello que hagas bajo un polo determinado. Si lo que mi conciencia asume, ejerce, es negativo, posiblemente gran parte de lo que la vida coloque para mí, la vida, quiere decir la máscara que utiliza la ley de karma, ¿sí?, me va a colocar experiencias también negativas, muchas veces traumáticas, y aún más excesivamente traumáticas, dependiendo cómo sean mis elecciones. En cuanto al Dharma, no es felicidad, y hay muchas personas que tienen ese concepto. Dharma es el cumplimiento de la ley. Karma es la ley y nos ofrece todo tipo de experiencias. Dharma es el cumplimiento de la ley, quiere decir el dominio elevado de la ley. Cuando cumplo con la ley, lo que está pasando, lo que estoy transitando es Dharma, quiere decir el cumplimiento de la ley en grado elevado. Un ser que está viviendo karma con una condición dármica está avanzado en la aceptación, la profundización y la ejecución que la ley de karma le ofrece. Entra en la etapa dármica, quiere decir en el dominio de la ley. A partir de que el ser está avanzado en esa etapa dármica, por suficiente dominio de la ley de karma, se va preparando para algo que es fundamental en el marco kármico, que es trascender la ley de karma misma. Porque el Dharma es precisamente el sensor, ¿sí?, el registro, la experiencia que vamos a tener en función de prepararnos para trascender la ley de karma misma. Entonces, no es felicidad. Un avance profundo a nivel kármico no es vivir feliz continuamente, porque sería prácticamente, desde la óptica kármica evolutiva, estar en un estado de idiotismo perpetuo. Porque aquel que prioriza armonía y equilibrio por sobre encima, ¿sí?, o mejor dicho, que prioriza felicidad por sobre encima de armonía y equilibrio, está viviendo una gran distorsión. El ser no está encarnado para que sucesivamente pueda alcanzar la felicidad. Está encarnado para que en algún momento de toda esa curva evolutiva encarnatoria, él llegue a la armonía y el equilibrio como una condición suficientemente estable. ¿Por qué suficientemente estable y no sólidamente estable? Porque bajo ley de karma no existe la posibilidad de ensayar nada de un modo absolutamente estable, pero sí reducir las experiencias de fluctuancia y de inestabilidad en función de la alineación con mi propia realidad interna, con mi propio cosmos interno, con mi propia esencia, con mi propia alma, con mi propio principio espiritual. Entonces, tenemos que dejar de lado esta complicidad, no siempre consciente, con las viejas doctrinas del ciclo anterior, principalmente orientales, que nos garantizaban que avanzar kármicamente era estar o llegar a un grado estable y perpetuo de felicidad. La felicidad, insistimos, y esto tiene que ser considerado reflexivamente por cada uno de nosotros, es un estado de ánimo, y estados de ánimo hay muchos, y el ser en evolución no tiene que buscar un estado de ánimo, ni rehuir de ningún estado de ánimo en particular. Los estados de ánimo, que son procesos que dependen de la interacción emocional con el contexto donde está el ser encarnado, los estados de ánimo son simplemente ajustadores, reguladores de lo que a mí me toca vivir como prueba. Entonces, voy a pasar de un estado de felicidad a uno de depresión, a uno de angustia, a uno de incertidumbre, a uno que parece ser absolutamente inerte, que no sé qué me pasa ni qué siento. Entonces, ninguno de los estados de ánimo realmente deberían ser tomados en serio como una meta evolutiva, incluyendo lógicamente la felicidad. El ser tiene que trabajar en su sintonía interna, en su alineación interna, en pos de generar condiciones
para que la armonía y el equilibrio, que son principios activos y estables en su propio interior, en su contexto íntimo y espiritual, puedan vertirse sobre el ego y la personalidad, y a partir de esa alineación de ego y personalidad, que el ser pueda llegar al estado que adeudamos aquí encarnados en la superficie del planeta, que es armonía y equilibrio. El planeta está en la situación en la que se encuentra precisamente porque nosotros no pudimos abrir la puerta para que desde nuestro interior y en una sumatoria universal por parte de los que componemos esta humanidad, el principio activo interno, espiritual, armónico, equilibrado, pudiera vertirse a través de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Esto es una gran deuda. Entonces, si queremos cooperar para reducir esta deuda, o en todo caso, que no se siga agigantando, no tenemos que perseguir ninguna otra cosa que la sintonía interna, que el equilibrio y la armonía que redunden de esa sintonía interior, y no buscar personas que, como yo, estuvieran en algún tipo de búsqueda en particular, porque puedo equivocarme, porque al momento de comparar, al momento de razonar cómo es una persona, puedo estar perdiendo tiempo acercándome a quien no corresponde. Nos preguntan qué opinión tenemos de esto que se denomina niños índigo. También hay otra clasificación de niños, como si pudieran clasificarse de algún modo, que se conoce como niños cristal. Aquí preguntan por los niños índigo. No importa si fueran unos o los otros, la respuesta es más o menos la misma. Cuando se comenzó a trabajar en esta clasificación de índigos, cristal, y también hay otras denominaciones que no vamos a nombrar para no darle vidriera porque realmente empeora la situación. Cuando se comenzó con todo este tipo de clasificaciones, gran parte de la óptica que se estaba utilizando, de la mirada que se estaba utilizando, no comprendía, no abarcaba que hay una sobreestimulación enorme en los niños en este momento. Un niño de 3, 4 años, 5 años, hoy tiene una sobreestimulación que hace 70, 80 años no tenía un adolescente de 15 o de 16. Entonces, a veces la respuesta a esa sobreestimulación por parte de los niños hace que engañosamente, sobre todo los padres que tienen la ambición de tener un hijo superdotado, un hijo espiritual, un hijo de una categoría enorme, hace que esos padres busquen seguir sobreestimulando en función de lo que quieren que esos chicos manifiesten. Esto de ningún modo va en desmedro de que existan seres, en este caso encarnados bajo formato en la etapa de niños, que realmente tienen una talla, una dimensión, una condición espiritual particular, que están por arriba de la media, ciertamente. Estamos en transición planetaria y hay seres que están encarnando que tienen condiciones evolutivas sobresalientes. Niños, adolescentes, gente en edad madura, intermedia, ancianos. Quiere decir, hoy están presentes en la materia una gran cantidad de seres que tienen condiciones específicamente diferentes. Están por arriba de la media. Y muchos de ellos tienen una característica particular que irradian un tipo de energía que silenciosamente estimula a quienes están cerca de ellos y también a quienes no están cerca de ellos a buscar algo diferente y no a confirmar la materia como única verdad y, como solemos decir, la única verdad bajo formato de materia. Entonces, existen niños, sí, de condiciones superiores, pero no la cantidad que suele señalarse y bajo la condición que se señala como superior. Hoy se dice que un niño es índigo, cristal o lo que fuera, porque tiene mucha rapidez mental, porque puede resolver ciertos problemas, porque
puede dar respuestas que asombran. E insistimos, bajo una sobreestimulación que termina siendo perversa, los niños podrían dar señales que fuesen mal interpretadas. Mi pregunta sería, ¿cómo puede una persona encontrar equilibrio? Esto lo acabamos de describir, pero lo vamos a fortalecer. El equilibrio no se halla, la armonía no se halla, no se encuentra, precisamente por poder satisfacer los intereses con los cuales mi psiqui puede ir buscando algo en particular. El equilibrio y la armonía no se dan por una búsqueda en horizontal y una relación obsesiva por encontrar en la materia aquello que quisiera tener, adquirir, sostener, poseer. Equilibrio y armonía se dan cuando logro desidentificarme con el mundo formal, con el mundo material, con el ofrecimiento que hace todo aquello que me rodea en el mundo de la materia, y logro sintonía y alineación interna. Esa sintonía y alineación interna me van a permitir dar tratamiento a las situaciones con esta energía tan extraña, tan particular, tan escasa, que es equilibrio y armonía. Cuando logro un vínculo profundo con mi conciencia interna, puedo ser llevado a dar tratamiento a cualquier situación y a aceptar cualquier situación. Al aceptarle, darle un tratamiento elevado, lo que estoy haciendo es utilizar esa armonía y ese equilibrio que irradia mi conciencia interna sobre lo que soy como ego y personalidad para hacer este avance, hacer esta experiencia en el mundo de la materia, quiere decir, avanzar en el dominio de las leyes materiales. Un ser no puede avanzar en el dominio de las leyes de la materia si él primero no se puede abrir a su conciencia interna y dar tratamiento a aquello que es regido por las leyes de la materia, influenciado por su conciencia interna, quiere decir, por sus núcleos de armonía y de equilibrio, por la fuente de armonía y de equilibrio que está presente en nuestro interior. Entonces, encuentro armonía y equilibrio si busco por sobre encima de todo la sintonía con aquella fuente que está en mi interior, que es la única que puede ofrecerme armonía y equilibrio. La armonía y el equilibrio no son aspectos materiales, no se encuentran en el mundo material, tienen que ser vertidos en el mundo material, pero el mundo material no es el origen, no es la fuente, no es el principio, no es la base de la armonía y el equilibrio. Armonía y equilibrio solamente y exclusivamente se encuentran en nuestro cosmos interior, en nuestra vida interna. Entonces, un ser puede teatralizar armonía y equilibrio según los conceptos de teatralización que él tuviera, porque si un ser no puede estar en alineación, no puede vincularse con su fuente interna, todo lo que él crea que es armonía y equilibrio es una teoría, no es una vivencia. Por eso hay personas que aparentemente viven en armonía y en equilibrio, pero en la práctica son, facilitadores de todo lo contrario. Hay gente que se la pasa hablando de la vida espiritual, de la filosofía espiritual, de la armonía, del equilibrio, de la paz, del amor, y en la práctica son generadores de conflicto donde se encuentran. ¿Por qué? Porque su concepto, su conceptualización de armonía y equilibrio es teórica. No hay una práctica, no hay genuinamente un contacto interno que les permita avanzar sobre la sintonía de esa fuente dadora de equilibrio y de armonía, para que ellos puedan ser parte de un mecanismo, de una cadena, ser canales para poder vertir en el mundo de la materia armonía y equilibrio. Entonces, si un ser no tiene vocación espiritual, vocación interna, vocación por la verdad, difícilmente puede vivir en armonía y en equilibrio, porque solamente la experiencia que redunda a consecuencia de la vocación espiritual e interna nos permite terminar siendo depositarios de esa energía interior que aquí llamamos armonía y equilibrio.
Creo que quedó algo pendiente de los niños índigo. Cuando nos hicieron una pregunta, cortamos el tema y después arrancamos con otro. En definitiva, como para que quedara más o menos claro nuestro aporte respecto a los niños índigo o a los niños cristal, son seres, muchas veces, como decíamos, que resultaron sobreestimulados. Pero hay casos genuinos de seres que tienen condiciones características, en este caso también niños, que tienen un nuevo código genético. Así, crudamente dicho, la mayor parte de nosotros, la totalidad de los seres que estamos encarnados, por decirlo más objetivamente, somos portadores del ADN. Este ADN es el código genético que tiene la humanidad terrestre en esta etapa kármica. Pero existen seres que están encarnados que ya son portadores también del nuevo código genético, que se conoce en el ámbito donde nosotros nos manejamos como GNA. GNA. El significado de la sigla no está revelado, pero se lo conoce como GNA. Este GNA puede cohabitar en algunos seres que tienen el ADN, quiere decir, en los seres que tienen ciertas condiciones evolutivas, el GNA y el ADN cohabitan. Las diferencias son enormes, sustanciales. El ADN es un patrón electromagnético con contraparte física-química, mientras que el GNA es solamente un patrón electromagnético, por lo cual, por ser un patrón electromagnético, no puede ser diferenciado, estudiado, clasificado o aislado en laboratorio. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia de uno y otro? Uno representa la herramienta arquetípica más cercana a la conciencia en términos kármicos. El ADN es la herramienta kármica por excelencia para brindar cierto tipo de parámetros, para brindar cierto tipo de estímulos a los seres que están en etapas kármicas. Y en aquellos otros que están avanzando en la posibilidad de trascender la ley de karma, podría ser que esté implantado el GNA. Entonces, en esos seres cohabita. No hay seres encarnados en la superficie de la Tierra que tengan exclusivamente el GNA con ausencia del ADN. ¿Por qué? Porque el ADN sigue siendo el eslabón que vincula al ser a las experiencias psicofísicas. Puede estar presente el GNA, pero no puede estar ausente el ADN. Por eso, la ciencia en general dice que es un mito, ¿sí?, que es ingenuidad filosófica espiritual, creer que existe otro código genético cohabitando porque no se lo puede comprobar en laboratorio. Entonces, en ese sentido, nuestra ciencia sigue mostrando su condición estrictamente material. Entonces, muchos niños y muchos adultos también ya tienen este GNA implantado. ¿Y cómo es que surge? Porque todos sabemos cómo es que un ser tiene o porta el ADN, porque es una cuestión de ley de hereditariedad, ¿sí? Los padres, cuando generan descendencia, esa descendencia tiene el mismo código genético que los padres. Pero en el caso del GNA, existen conciencias de alta evolución, entidades de alta evolución, digamos, en un marco cósmico muy amplio, algunos dirían extraterrestres, jerarquías, entidades, que son las encargadas, en un amplio contexto cósmico, de implantar cuando es necesario en ciertas civilizaciones y en algunos individuos dentro de esas civilizaciones, estos códigos genéticos que ayudan o asisten a la transición. Como nosotros estamos viviendo en este momento una transición planetaria entre el agotamiento de la polaridad masculina y el advenimiento de la femenina, quiere decir el cierre de la ley de karma y el advenimiento de la ley evolutiva superior, estas jerarquías, estas conciencias que también alegóricamente, simbólicamente se las conoce como jardineros del espacio,
están implantando en el contexto de la transición y en los seres que tienen un patrón de afinidad vibratorio suficiente este nuevo código genético, el GNA. Entonces, hay niños que realmente, independientemente cómo se los clasifique, porque la clasificación es más que nada un poco de circo, por decirlo suavemente, ¿sí? Son portadores de ese código genético. Y algunos de esos niños dan muestras cabales en términos de energía, de patrones, de actitudes, de formas, de ópticas para con la vida, de que son poseedores de ese código genético. Ahora, no podríamos, ni sugerimos hacerlo de ningún modo, entrar en la cacería de niños que tengan el nuevo código genético. Afortunadamente, no puede ser comprobado a través de los métodos que nuestra humanidad científicamente dispone. Entonces, están preservados, del mismo modo que están preservados los adultos que tienen ese nuevo código genético. Porque si pudiera ser identificado, si pudiera ser rastreado, estos seres ya habrían desaparecido. Estarían en manos de los servicios de inteligencia que más de una vez hicieron el intento de reconocer a través de técnicas materialistas y científicas aspectos que están por sobre encima del registro de cualquier tipo de artilugio científico o instrumental. Una cosa, Cortito. Estaba en inteligencia, la Armada sí lo hace. ¿Cómo? Yo estaba en inteligencia, la Armada sí lo hace. Todos los sistemas de inteligencia, en alguna medida, están detrás de estas cosas. Hoy sabe cuando el avión viene, sí, vení con nosotros. Bien. Entonces, esto es lo que queríamos aportar. No es que creemos que no existan niños de ciertas condiciones, pero independientemente de todo este floreo con el cual se presentan y de tantos cursos y tantos libros vendidos de niños índigo, de niños cristal, la realidad es esta. Existen, sí, seres que tienen condiciones relativas a la contraparte superior de lo que representa esta transición planetaria. Esos seres están preservados, pero no abundan, ¿sí? No son registrables, rastreables, como algunos quieren hacerlo ver. Insistimos, la sobreestimulación de la cual han sido víctimas millones de niños en los últimos 30 años da como resultado a veces una hiperactividad que se confunde con alta evolución. Bueno, recién nombrábamos a conciencias extraterrestres, entidades que, entre otras cosas, pueden ofrecer la implantación de patrones vibratorios energéticos como los códigos genéticos. Porque el cosmos es una gran organización, una gran red de inteligencia y de energía con las herramientas adecuadas para cubrir o suplir las necesidades que en cada sistema solar, en cada planeta que los compone, o en las galaxias, que son esos conjuntos de sistemas solares, pueden imperar. Entonces, aquí nos preguntan por qué no nos ayudan los extraterrestres si sabemos que son nuestros hermanos mayores del universo. Para que las civilizaciones más avanzadas interactúen en el cosmos, tiene que haber un respaldo, y ese respaldo consta o se basa precisamente en que esas civilizaciones saben lo que tienen que hacer, cómo, cuándo y dónde. Una civilización extraterrestre, cualquiera de la infinita cantidad que hay, como de las civilizaciones internas de nuestro planeta, que también son altamente evolucionadas, no pueden intervenir en las cuestiones de nuestra cultura de superficie planetaria por antojo o simplemente porque se les ocurre. Estas civilizaciones tienen un conocimiento profundo de las leyes de la energía, sintonizan lo que debe ser hecho y en obediencia a esa sintonía actúan. Entonces, las civilizaciones más avanzadas del cosmos que han interactúan y van a seguir interactuando con la humanidad de la superficie de la Tierra, no pueden
interferir las experiencias evolutivas que en este caso, bajo ley de karma, tenemos que hacer todavía. Entonces, para que una civilización extraterrestre o interna del planeta, sea intraterrena, interoceánica, intraígnea, intraaérea, participe, interactúe puntualmente con nosotros, tiene que haber un respaldo de la conciencia única del cosmos, de la inteligencia única del cosmos, que respalde la actuación, la intervención, la participación, el acompañamiento que estas civilizaciones hacen en caso de que sea necesario. Entonces, no es que no han intervenido, y aún menos, no es que no intervienen. Han intervenido, intervienen y seguirán interviniendo, solamente que de un modo que no responde a nuestras expectativas. ¿Por qué decimos esto? Nosotros nos quejamos de la situación planetaria. ¿Por qué no nos ayudan? La pregunta sería, ¿por qué nosotros tenemos que recibir ayuda después de haber destrozado, destruido el equilibrio planetario en la superficie? Quiere decir, nosotros queremos que una civilización de avanzada nos premie después de haber destruido la vida en la superficie del planeta. ¿No será que estas civilizaciones, con una inteligencia profunda, un genuino conocimiento arquetípico, nos están permitiendo estar ante el resultado de nuestras decisiones equivocadas, del impacto que nosotros promovimos planetariamente? ¿No será que tienen la inteligencia de permitirnos estar ante el resultado de nuestros errores? Nos están de algún modo pidiendo que seamos responsables de lo que generamos. Si estas civilizaciones, interviniendo, eliminaran todo esto que estamos viviendo simplemente, ¿sí?, borrándolo de un plumazo porque tienen condiciones superlativas, nuestro aprendizaje evolutivo sería interferido por las civilizaciones que creemos que nos estarían ayudando. Una civilización de avanzada jamás interfiere el aprendizaje kármico de una civilización que está todavía en esa instancia tan básica que es la ley de karma. Entonces, estas civilizaciones están en un segundo plano, ocultas, atentas absolutamente, para participar solamente en el caso en que nosotros ultrapasáramos ciertos límites. Mientras nosotros no ultrapasemos ciertos límites, ellas van a seguir en ese estado de atención absoluto y perfecto, siendo que nos van a asistir si esos límites son ultrapasados o vulnerados. Un ejemplo de eso. Nosotros, en el siglo XX, tomamos como humanidad la decisión de utilizar la energía nuclear con fines supuestamente pacíficos y bélicos, que en realidad son bélicos de las dos maneras, porque el fin o la utilidad supuestamente pacífica de la energía nuclear no existe, porque la energía nuclear en todas sus fases es contaminante y altamente riesgosa, sobre todo porque es una de las pocas energías, y no la única, que cuando se produce un accidente no tenemos capacidad de controlarla. Entonces, una humanidad que opta por un tipo de energía que en caso de accidente no tiene capacidad de controlar, quiere decir que esa energía no tiene nada de benéfico, no tiene nada de pacífico. Es más, las grandes entidades que manejan el monopolio de la energía nuclear no nos cuentan que de las centrales nucleares sale un desecho que aparentemente es un desecho que se llama plutonio, que es lo que se utiliza para las bombas atómicas. Entonces, ¿por qué es fomentado el uso de energía nuclear? Porque quieren que ese desecho que proviene de las centrales atómicas sea llevado a las grandes potencias, que son las únicas que lo pueden almacenar, para garantizarse la materia prima de las bombas. Entonces, no existe uso pacífico de la energía nuclear. Existe un disfraz en particular. Entonces, a nosotros, por ejemplo, se nos ofreció en el siglo pasado, a través de conciencias de alta evolución,
de rango cósmico el secreto de la energía magnética de orden superior. ¿A cambio de qué se nos ofrecía eso? De que renunciáramos al uso de la energía nuclear, a la investigación de la energía nuclear. Quiere decir, civilizaciones extraterrestres de alta evolución entraron en contacto con Eisenhower en una base norteamericana el siglo pasado y le ofrecieron renunciar a las investigaciones con la energía nuclear y a cambio íbamos a recibir los secretos del uso superior de la energía magnética. En nombre de toda la humanidad, este burro con uniforme militar de Eisenhower dijo que no, que la humanidad no estaba lista, primero, para conocer la existencia de extraterrestres, y segundo, que no iba de ningún modo Estados Unidos a renunciar al uso de la energía nuclear porque lo colocaba en un papel y en un protagonismo preponderante. Entonces, así fue que nosotros renunciamos a ese tipo de propuestas de orden superior. Quiere decir, aquí vemos cómo los extraterrestres se pusieron en contacto con el gobierno americano para hacerle un ofrecimiento de orden evolutivo que podría haber cambiado totalmente la situación que la humanidad estaba viviendo y aún más iba a permitir que lo que seguía, que es este desastre que estamos actualmente experimentando, no llegara a manifestarse. Entonces, a partir de la energía nuclear, comenzaron a hacerse experiencias aberrantes, algunas conocidas y otras de carácter oculto, top secret, secreto de Estado, una gran cantidad de experiencias, sobre todo explosivas, a través de la radiactividad, comenzaron a hacerse. ¿Y qué tiene que ver con esto que decíamos de la asistencia cuando es necesario? Si nosotros no hubiéramos recibido la asistencia extraterrestre para transmutar el efecto de la radiactividad después de esas experiencias continuas hasta el día de hoy, si no hubiéramos recibido esa asistencia, ya no habría vida en la superficie del planeta. La ciencia no sabe que estas conciencias extraterrestres están limpiando y transmutando continuamente gran parte del efecto de las explosiones nucleares y de la liberación de energía nuclear. Lo que pasó en Fukushima, lo que pasó en Chernóbil, también fue limpiado suficientemente como para que la radiactividad no terminara generando un efecto aún más aterrador del que generó. Entonces, cuando es necesario, estas conciencias intervienen, participan, pero no según nuestras expectativas, sino según el conocimiento de esas conciencias, de lo que tiene que ser preservado y asistido en nuestro planeta en el contexto de la transición que está viviendo. La materia es también una evolución del cosmos. Repetimos, la materia es también una evolución del cosmos. La materia no está en evolución, pero es fundamental en los campos evolutivos. Entonces, sin ser una conciencia en evolución, la materia sirve a las conciencias en evolución, y estamos diciendo en todos los rangos, en los universos expansivos, para que las experiencias evolutivas puedan plasmarse adecuadamente. Entonces, nosotros estamos en un campo kármico donde la materia, sin ser un ser en evolución, tiene características adecuadas para la evolución que tenemos que ensayar. Cuando se trasciende la ley de karma, ocurre lo mismo. La materia se presenta de un modo en particular acorde a las condiciones evolutivas que tenemos que hacer bajo la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. Y así, de manera ascendente, la materia se presenta siempre con las características acordes a las experiencias evolutivas que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, un planeta tiene un aspecto notoriamente material, por lo menos lo que nosotros entendemos como planeta. Los planetas tienen un aspecto material, puntual, reconocible, evaluable.
Claro que dependiendo de cuál sea la ley que está rigiendo la conciencia de los seres en ese planeta. En nuestro planeta existen seres bajo ley de equilibrio, seres bajo ley evolutiva superior o de ciclos, y seres bajo ley de karma. En esta última condición, que es la más baja, nos encontramos nosotros. Quiere decir, para nosotros, el planeta, fundamentalmente lo que lo representa, que es la superficie donde habitamos, es un campo que podemos definir como de materia concreta, materia rígida, concreta, sólida. Pero existen aspectos de la materia que son sutiles y que nosotros no podemos reconocer, evaluar, percibir, como por ejemplo los aspectos de la materia de las civilizaciones internas de nuestro planeta que están bajo ley evolutiva superior o ley de ciclos. Ellos están relacionados a un aspecto pero sutil de la materia. Entonces, para nosotros, los aspectos materiales en donde están interactuando, donde interactúan esas civilizaciones, son improbables, inconfirmables, no son reconocibles. Pero solo reconocemos como materia el campo kármico material donde estamos instalados. Entonces, la materia que nosotros podemos percibir, dentro de la cual interactuamos, tiene una condición vibratoria y magnética que es estrictamente la que necesitamos para hacer las experiencias kármicas evolutivas que en esta etapa nos corresponden. Entonces, confirmamos, la materia no está en evolución, la materia no evoluciona, pero cada vez que nosotros vamos dando pasos evolutivos, la gran inteligencia cósmica, las leyes cósmicas, las jerarquías cósmicas, nos brindan una condición material acorde a las nuevas experiencias que nos toquen desenvolver. Entonces existe una relación profunda entre la esencia que está en nosotros, la sustancia o la materia con la que interactuamos y nuestra conciencia. Esa relación está en mudanza continua, conciencia, esencia, sustancia o materia, como le querramos llamar. Entonces, la conciencia es quien está en evolución. La materia o la sustancia solo le sirve como campo para ensayar la evolución, pero no evoluciona en sí misma. Y la esencia es imperecedera, inalterable. Quiere decir, no evoluciona, pero es vida absolutamente en estado puro. Entonces, solo evoluciona la conciencia, no importa si es un ser básico en términos evolutivos o si es una gran entidad cósmica de alta elevación. La conciencia siempre es lo que evoluciona, mientras que la esencia y la sustancia obedecen a leyes diferentes en función de apuntalar la evolución de la conciencia. Nos preguntan aquí si podemos hacer un aporte respecto a la virulencia del Sol en estos días. En un campo kármico continuamente están interactuando flujos purificatorios. Los campos kármicos están expuestos continuamente a principios purificatorios, a energías de purificación. Según el índice de purificación que corresponde en una etapa kármica, los elementos que van a interactuar para ejecutar esa purificación, esa limpieza, esa desintoxicación, son muy variados. En este contexto que hoy vive la humanidad, el Sol es una de las herramientas más poderosas de purificación. ¿Qué significa purificación? Purificación significa retiro de lo inservible. Y de eso nosotros tenemos mucho en la superficie de la Tierra. Hay mucho para limpiar. Hay mucha cosa inservible, tanto en la conciencia humana como lo que la conciencia humana imprimió, instaló en la superficie del planeta. Lo inservible abunda mucho más que lo útil. Entonces, el Sol, que no es simplemente una masa de fuego, sin conciencia, el Sol, que es el campo de expresión de una gran entidad cósmica, de una gran forma de vida, lo que se conoce en cosmosofía y en otras líneas como logo solar,
el Sol determina en qué momento parte de su energía va a operar a través de la ley de purificación para ir quemando, para ir transmutando lo inservible en un contexto determinado. Entonces, como nosotros generamos una gran cantidad de material inservible, ¿sí?, una gran cantidad de elementos deleterios de todo tipo, el Sol está ayudando para operar sobre esos contextos deleterios, para limpiarlos y predisponer el cierre de ciclo del planeta Tierra, que involucra el cierre de ciclo de lo que entendemos como humanidad terrestre de superficie. Entonces, está cooperando profundamente. Cuanto más un ser se cierra su transformación, cuanto más un ser lo que haga es confirmar el desvío y el desorden que esta humanidad impuso a la superficie del planeta, él se está tornando un candidato más firme para que la ley de purificación, incluso a través del Sol, operen violentamente en él. Violentamente es una forma de decirlo, quiere decir contundentemente. Nosotros deberíamos cooperar a esta altura, por lo menos algunos de nosotros, deberíamos cooperar con la situación planetaria a través de una toma de conciencia que debería reflejarse como autopurificación. No estar esperando que la ley de karma y la ley de purificación contundentemente operen sobre nosotros. Deberíamos tener un compromiso en términos de autopurificación que nos permitiese mostrarle a nuestro cosmos interno y a las leyes y energías bajo las cuales estamos presentes en la superficie del planeta, que estamos dispuestos a transformarnos y dejar atrás nuestros patrones de vida y de conducta tóxicos y desequilibrantes. En aquellos seres que tuvieran intención profunda de transformación, en aquellos seres que vivieran con fe e intención profunda de transformación, estos principios purificatorios no tendrían la misma incidencia que en aquellos otros que siguen confirmando obsesivamente, compulsivamente, su fidelidad a las fuerzas caóticas, a las fuerzas involutivas, a las fuerzas disuasivas, que son quienes en este momento tienen las riendas casi exclusivamente de la situación de la superficie del planeta. Entonces, nosotros podríamos adherir al sentido purificatorio de la energía solar sobre esta situación caótica del planeta Tierra, podríamos adherir a ella, tornarnos su herramienta, confirmar la necesidad de que opere o rechazarla y hacer que en nosotros mismos esta energía purificatoria tenga que operar contundentemente. Aquí dice, últimamente hay noticias de un objeto llamado Vía Atlas. Algunos dicen que es un cometa, otros dicen que es una nave. ¿Cuál es su opinión sobre este objeto interestelar? Es interesante porque aquí se habla de un objeto y nosotros quisiéramos ampliarlo un poco más, porque pareciera ser que es una excepción este objeto. Y en torno del sistema solar, en el patio trasero del sistema solar, en el patio trasero del sistema solar y dentro del sistema solar, existe una gran actividad, alguna visible y la mayoría invisible para nosotros, lo que no le resta ningún tipo de protagonismo o importancia. Hay una gran cantidad de conciencias, se las define naves, entidades, como quieran, que están interactuando en esta etapa, cooperando para ajustar el patrón magnético y vibratorio que la situación terrestre tiene que ir transitando. Este objeto, en realidad, es una nave, solo que las naves convencionalmente responden al imaginario terrestre. Tienen que, o son una luz, o son un habano, o son lisas, o son metálicas, o... Las naves no tienen un formato específico. Pueden adoptar el formato que fuera necesario para generar algún tipo de efecto
para representar simbólicamente algún tipo de energía en particular. Entonces, nuestra percepción es confirmar que este objeto y otros tantos que van a ser gradualmente percibidos o que ya fueron percibidos son naves. Estos son naves. Existen también, claro, asteroides, cometas, meteoros, que forman parte de otro aspecto de la realidad cósmica, pero en este momento muchos de estos objetos van a ser confundidos con fenómenos, ¿sí?, galácticos de tipo mineral o metalífero, cuando en realidad son naves. En el caso de este objeto es una nave que está cumpliendo con una actividad puntual en función de la situación que la Tierra tiene que definir. Está trabajando haciendo aportes magnéticos, vibratorios, energéticos de corte puntual, interactuando en una red de naves mucho más amplia que esta. Aquí nos preguntan por la alimentación. Bueno, para ponerle un poco de humor, esta es la parte de las charlas donde a veces la mitad se levanta y se va. Pero nuestro compromiso es con lo que percibimos que es necesario colocar. Nosotros no organizamos estas charlas para generar complacencia, empatía interesada. Empatía interesada, ¿se entiende? No queremos agradar a la gente, queremos ponerle herramientas al alcance de la mano con humildad. Porque alguien puede decir, ¿usted quién es para adjudicarse ponernos herramientas? Llamo herramientas a la experiencia que mi conciencia fue adquiriendo y que busca compartir por si alguno, en el contexto de lo que compartimos, encuentra algo que le sirva. Entonces, la alimentación está involucrada profundamente en esto. La humanidad trastocó el orden arquetípico. Un arquetipo es un modelo, un paradigma. Y evolutivamente, la alimentación también forma parte importantísima de la cadena de arquetipos. El ser humano, a esta altura de su evolución, de su tránsito evolutivo, hace miles de años que tendría que haber trascendido la ingesta de cadáveres, el comer cadáveres, el alimentarse con productos animales. Puedo hacer un minuto para que se levante alguno, si quieren. ¿Bien? Bien. Entonces, esto es fundamental de entender. Una cosa es que nos desagrade, una cosa es que nos produzca un cierto escozor lo que escuchamos, y otra cosa es que por más que nos produzca desagrado o escozor, no puede ser una verdad sobre la cual, podemos volcarnos a reflexionar. La alimentación es un campo de reflexión muy vasto. Nuestra humanidad no puede decir que necesita acercarse a Dios, que necesita acercarse a la esencia cósmica, a la vida cósmica, al propio núcleo cósmico presente en el interior de cada ser, mientras lo que se coloca en su plato y en su boca es el resultado del sufrimiento y el asesinato de seres sintientes e inocentes. Tenemos que reflexionar profundamente sobre esto. No podemos tener dos escalas de valores. Resulta, caricaturesco, pobremente caricaturesco, que Occidente, ¿sí?, se rasgue las vestiduras porque en algunos países de Oriente comen perro y comen gato, mientras que en algunos países de Oriente se agarran de la cabeza porque comemos vacas, que en algunos lugares son sagradas. Entonces, fíjense cómo nosotros, como humanidad, somos tuertos, miopes de espíritu. Deberíamos tener un compromiso puntual, sobre todo en la actualidad, con tanta información de veganismo y de comida natural vegana, para eximir a los animales de algo que obligatoriamente no los tiene como protagonistas. Si nosotros estuviéramos en un contexto kármico universal, donde lo único que se puede comer
son animales, estaríamos hablando de otras condiciones, pero estamos hablando de un universo kármico como la superficie de la Tierra, donde la mayor parte de los nutrientes, y más elevadamente en términos vibratorios y energéticos, se encuentra disponible, fácilmente disponible, en una infinidad de elementos vegetales. Seguimos deteriorando la superficie del planeta, criando ganado y al mismo tiempo sembrando monocultivos con agroquímicos y agrotóxicos que luego van a ser en un 95% utilizados para alimentar esos animales que luego van a ser asesinados para ir a nuestro plato. Entonces, estamos envenenando el planeta simplemente para brindarle a animales que están condenados antes de nacer alimentos que al mismo tiempo que envenenan el planeta, envenenan su condición evolutiva. Los animales están siendo sacrificados evolutivamente. Alguna vez comentamos o preguntamos en los auditorios, ¿cuántos de los que están presentes vieron alguna vez morir de vejez un cerdo, un conejo, una gallina, una vaca, un caballo, un burro, una mula, una cabra, una oveja y otros tantos animales que van a parar al plato de las personas? Y la mayoría nunca vio algo tan importante como es la vejez en un animal. Sobre todo en estos animales. Sí, algunos vieron envejecer a un perro, si es que no lo mandaron matar cuando el perro ya estaba muy viejo. Porque como es incómodo un perro viejo, un gato viejo, lo puse a dormir, como dicen algunos. ¿Vieron? Es más simpático decir lo puse a dormir, en vez de decir lo asesiné. Me molestaba, ya era viejo, había que limpiar todo, así que lo asesiné, lo maté, porque sería más honesto decirlo de ese modo. Pero salvo algún perro y algún gato, que los seres más compasivos, los seres con mayor sensibilidad han acompañado hasta último momento, nadie vio envejecer vacas, caballos y todo lo que nombramos recién. ¿Por qué? Porque van al matadero. No, pero yo como lácteos, yo no como carne. La industria láctea es de lo peor que existe. Huevos y lácteos es de lo peor que existe. Las vacas, después de 6, 7, 8 años, quedan destruidas de estar en continuo embarazo artificial brindando su leche. Destruidas. Cuando ya no pueden caminar, las mandan al matadero. Quiere decir, es peor consumir lácteos en términos aberrantemente evolutivos que comer una vaquillona, una vaca, un ternero que tiene un año o unos meses. ¿Por qué? Porque primero la explotan brutalmente y después la matan. El destino es el mismo, nada más que hay 7, 8, 9 años de explotación brutal sobre ese animal. Entonces, no queremos hacer un discurso panfletario del veganismo, estamos diciendo que nuestra sensibilidad, nuestro principio evolutivo, nuestra búsqueda espiritual, debiera encontrar en el veganismo o en un vegetarianismo absoluto la salida lógica, coherente. ¿Cómo puedo pagar o matarlo personalmente, que no es el caso de la mayoría, pagar a otros para que maten un animal al mismo tiempo que me defino como un ser en búsqueda espiritual e interna? El problema de la alimentación se basa en que no hay argumentos para decir que no podemos comer otra cosa. Hace 40 años que soy vegano. 40, no 4, ni 10, ni 20, ni 30. 40 años que soy vegano. Y fue la salida lógica y coherente a mi búsqueda espiritual, a mi búsqueda interna. No fue una posición ficticia para mostrar algo en particular. No fue una posición ficticia para hacerme ver de una manera en particular. Fue la consecuencia lógica, absolutamente lógica y coherente con mi búsqueda interior. No puedo de ningún modo exigir el dolor, el sufrimiento y la muerte de un animal en función de satisfacer mi paladar. Uno dice,
Uno dice, algunos dicen, sin conocimiento, pero es la salida que encuentran ante lo que están escuchando. Ah, pero usted mata plantas. Miren, la gran diferencia, porque todo es vida. Uno está encarnado y tiene que vivir. La gran diferencia es el dolor y el sufrimiento. Las plantas no tienen sensores de sufrimiento, no tienen cerebros que registren el sufrimiento. Las plantas no sufren, lo que no quiere decir que cuando uno está ingiriendo plantas no esté haciendo uso de la energía de esa planta. Pero ahí volvemos a los arquetipos. Una planta forma parte fundamental de mi arquetipo evolutivo a través del arquetipo de la alimentación. Entonces, si puedo encontrar las nutrientes adecuadas a través de la ingesta de alimentos provenientes de vegetales, de plantas, ¿por qué tengo que fomentar una cadena macabra de sufrimiento y posterior asesinato de animales que sí son sintientes? El animal, en el momento mismo en que está siendo clasificado para ser llevado al matadero, ya está percibiendo terriblemente lo que le va a pasar. Y el sufrimiento por el cual pasa es tremendo. Y a medida que las etapas hasta llegar al matadero se van cumpliendo, ese sufrimiento se hace insostenible. Basta mirar los ojos de esos animales. John Lennon creo que fue que dijo que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, posiblemente gran parte de las personas que comen carne no comerían carne. Pero como no tienen paredes de cristal y los mataderos no tienen intención de tener paredes de cristal, ¿por qué? Porque las personas están insensibilizadas culturalmente. Es tan naturalizado esto de agarrar un trozo de carne, sacarlo del freezer, ponerlo en la parrilla o dentro de una cacerola, que no relacionamos que eso que estamos haciendo, en realidad, unas horas antes o unos días antes, era un ser que tenía los mismos derechos que nosotros a vivir y que tenía la misma capacidad de sentir la vida que nosotros tenemos. Sin embargo, es difícil enlazar una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque nos cercenaron culturalmente para aceptarlo así, para no hacer ningún tipo de planteo ante esto. Pero quien quisiera, en este momento de transición planetaria, hacer un gran aporte, aparte de buscar su vida interna, y a consecuencia de buscar su vida interna, que aprenda a ser compasivo con el reino animal y transforme su alimentación. Dentro de los vegetales, de las plantas, de la alimentación vegetariana o vegana, hay una infinita variedad. Y cada uno de nosotros puede ser llevado vibratoriamente, intuitivamente a saber qué plantas son las adecuadas para la etapa que estoy viviendo. No todos tenemos que comer el mismo tipo de cereales, de legumbres, de frutas y de verduras, de hortalizas. No. Cada uno tiene que dar con su alimentación, porque todos somos diferentes. Entonces, lo único dentro de ese patrón vegetariano o vegano que sugerimos tener en cuenta en la medida que correspondiera, es no ingerir ajo y cebolla, ni ingerir pimientos rojos. ¿Por qué? Porque el ajo y la cebolla fueron, de algún modo, arquetípicamente programados para cooperar con su energía en la disolución tóxica de la ingesta de cadáveres, de trozos de cadáveres. Entonces hubo una asociación histórica de miles de años de comer ajo, cebolla, puerros, verdeos para acompañar las carnes, los cadáveres, porque ayudaban a digerirlo. Hay algo que tenemos que tener en cuenta que es muy interesante respecto a la alimentación carnicera o omnívora, pero puntualmente carnicera, que para que nuestro organismo tolere un trozo de cadáver, tiene que modificar su patrón vibratorio y magnético y asemejarlo al trozo de cadáver que está ingresando en él. Lo que significa que nuestro patrón vibratorio y magnético tiene que descender, porque si no, el colapso sería tan fuerte que viviríamos
como ingerir algo tóxico aquel trozo de cadáver. Y muchas personas colapsarían al meter en su organismo un trozo de cadáver. Entonces, kármicamente, se nos ofrece ese tipo de asistencia en algunas etapas. Elementos del reino vegetal que pueden ayudar a diluir el patrón principalmente tóxico de los cadáveres, de la alimentación en base a cadáveres. A ver, se mueve solo. La próxima vez más cinta tenemos que poner, ¿eh? Bueno, entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Dentro del gran universo de la alimentación, existen aspectos de alimentación que ya no corresponden a la etapa evolutiva que transitamos, lo que no quiere decir que la humanidad haya renunciado a ellos. Si un ser quiere utilizar su campo psicofísico, en una alimentación evolutiva va a encontrar un soporte, un alimento de elevación vibratoria, magnética y energética. Mientras que al comer cadáveres, por más que el ser esté en búsqueda espiritual y filosófica, va a tener que estar continuamente trabajando en contra de una energía lenta, densa, primitiva, instintiva, que está presente en el cadáver. El animal, al momento de desencarnar, genera una descarga de toxinas, una descarga de adrenalina, una descarga de hormonas terribles. Eso queda presente en el trozo de carne, en el trozo de cadáver, y lo ingerimos. Y nuestro metabolismo, nuestra fisiología, todo lo que es el funcionamiento etérico-físico, tiene que hacer un trabajo tremendo para que eso no lo haga colapsar. Entonces, si un ser está en búsqueda profunda de espiritualidad, tiene que entender que la compasión tiene que estar presente en su conciencia. Y la compasión como tal no es algo que nosotros tengamos que tener en cuenta ahora. Hace 2500 años, antes de que Jesús hiciera su trabajo, el instructor Buda, antes que el instructor Jesús, 500 años antes, ya había hablado de la compasión. Ya había expresado la energía de compasión, mostrando que era necesaria a partir de cierta etapa, como una herramienta fundamental de espiritualidad práctica. Un ser no puede considerarse un práctico espiritual si la compasión no está presente en él. Solamente cuando puede llevar el nivel de compasión, el índice de compasión como herramienta de sustento de la espiritualidad práctica, es que él puede ser considerado una herramienta válida para asistir a través, en este caso, de la alimentación y sin incluir otras cuestiones, la situación planetaria. ¿Cómo llega el mundo a estar como está? ¿Sí? ¿Por qué el mundo está tan difícil?, preguntan aquí. Vamos a hablar de un principio básico en la interpretación de lo que es la posibilidad kármica evolutiva. En un campo kármico, uno de los componentes fundamentales es conocido como fuerzas retrógradas, fuerzas involutivas, fuerzas disuasivas. Esas fuerzas involutivas o disuasivas son un componente fundamental en un campo kármico porque son las fuerzas que son utilizadas como componente principal en las pruebas. Una humanidad no podría ser puesta a prueba en un campo kármico que careciera de fuerzas involutivas, simplemente por una cuestión lógica. Estas fuerzas lo que hacen en cada situación es ofrecernos ir en sentido contrario a la evolución. La evolución y los estímulos relativos a la evolución están presentes y ocultos en nuestro interior. Las fuerzas disuasivas, las fuerzas involutivas, por el contrario, están presentes en un campo
de la superficie planetaria que se conoce como capa psíquica, una especie de revestimiento mental emocional, quiere decir mental astral, donde estas fuerzas concentran su actividad. Cada vez que nosotros pensamos, generamos una interacción con el nivel mental de esa capa psíquica en un ida y vuelta. Liberamos pensamientos y también somos influenciados por formas pensamiento, por energías pensamiento que están en la contraparte superior de esa capa psíquica. Y también, cuando nosotros emitimos emociones o sentimientos, esas emociones y sentimientos van hacia esa capa psíquica al mismo tiempo que recibimos influencias de energías astrales emocionales que en esa capa psíquica son liberadas, o desde esa capa psíquica son liberadas. Quiere decir, estas fuerzas involutivas tienen un doble componente, un factor bipolar. Tienen componentes mentales y componentes astrales emocionales que interactúan dentro del campo donde se manejan y que son herramientas que estas fuerzas utilizan y de las cuales se nutren para ponernos a prueba. Cuando un ser está ante una situación y entra en dudas respecto a cómo resolverla, sin saberlo, hay un aspecto interior que está intentando ofrecerle conducción para resolver la situación, pero también hay un aspecto externo, ajeno al ser, que son estas fuerzas que intentan que él resuelva la prueba o la situación en función de intereses egoístas, de intereses personales, individuales, y no como las energías internas que están buscando que él pueda resolver aquella situación de un modo ético, quiere decir, de un modo que involucre o tenga en cuenta el bien común, que eso es ética, bien común. Entonces, nosotros, en un universo como este, en el cual nos encontramos, estamos actualmente siendo víctimas continuamente del exceso de pensamientos y sentimientos egoístas que liberamos y que nutrieron brutalmente esas fuerzas involutivas, esas fuerzas disuasivas, retrógradas, que tienen su base en la capa psíquica. Entonces, la influencia negativa de esas fuerzas en este momento es infinitamente mayor que la influencia de las energías interiores que responden a la ley evolutiva. Quiere decir, energías interiores que representan la actividad de nuestra propia conciencia espiritual, de nuestra propia alma, de nuestro propio cosmos interno. La mayor parte de las personas que está presente en la superficie del planeta no recibe influencia de su conciencia interior. Están pero tan influenciados, tan impactados, tan manipulados por las fuerzas disuasivas, por las fuerzas retrógradas, que sin saberlo, gran parte de sus pensamientos y sentimientos no son propios, sino que son inspirados por influencia de estas fuerzas involutivas que tienen su asiento en la capa psíquica planetaria. Entonces, la situación caótica del planeta está planteada y sostenida por la gran influencia que estas fuerzas tienen sobre el 90% de la humanidad. 90% de la humanidad aproximadamente no tiene la capacidad de rechazar esa influencia y sin saberlo continuamente, a través de pensamientos, sentimientos y acciones, lo que hace es alimentar la situación caótica y traumática que la superficie del planeta sostiene. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros estamos en un campo kármico planetario de condiciones traumáticas, caóticas e inestables. ¿Por qué? Porque desde hace miles de años, la humanidad presente en la superficie de la Tierra no se abrió a la influencia de su propia vida interna, de su cosmos interno. Gradualmente la humanidad confirmó exclusivamente como verdad los aspectos materiales que cada vez tenían mayor influencia, mayor preponderancia en ellos. Actualmente nuestra humanidad cree que está muy avanzada, y ese avance es ficticio, porque seguimos siendo tan primitivos, tan retrógrados, tan egoístas, tan individualistas como lo venimos siendo desde hace miles de años. La tecnología no nos hace
más evolucionados. Por el contrario, la tecnología lo que hace es plantearnos pruebas nuevas que siguen demostrando que nosotros seguimos siendo los mismos egoístas. Si con los avances tecnológicos, industriales, científicos, la situación empeoró, es que todo lo que fuimos descubriendo, entre comillas, como nuevo, lo hemos utilizado simplemente de un modo egoísta y fatal. Entonces, este es el proceso por el cual, aquí hay una pregunta que está relacionada, pero está prácticamente contestada. Hablan de por qué los niños y los ancianos sufren lo que sufren en la actualidad. Por este motivo, no hay otro motivo. Niños, ancianos, adultos, no importa cuál sea la condición, la mayoría de los seres está viviendo traumáticamente el hecho de estar encarnados en la superficie planetaria. Hay seres que se tornan, lógicamente, ejecutores kármicos. ¿Qué queremos decir? Que dentro del campo kármico, donde todos nos encontramos, hay seres que particularmente son utilizados por la influencia de estas fuerzas para someter e impactar al resto. Algunos lo conocen como el poder mundial, el gobierno oculto, no importa el nombre que se le dé, pero puntualmente es lo que está ocurriendo. Existe un gobierno oculto, un poder mundial, que es la marioneta de estas fuerzas, que sirve a estas fuerzas, que se nutre de estas fuerzas para imponer un estado caótico y traumático en el contexto general de la humanidad. Los únicos seres en la superficie del planeta que podrían estar exentos de esa manipulación son aquellos que, a pesar de la situación caótica en la cual nos encontramos todos, pudieran abrirse camino para sintonizar, para alinearse con su propia vida interna. Recuerden que describimos hace unos momentos, que esto lo venimos arrastrando desde hace miles de años. Miles de años sin sintonizar, sin abrirnos a la influencia de nuestra energía espiritual, de nuestro cosmos interno, y respondiendo convulsivamente a la influencia de estas fuerzas disuasivas. Entonces, el punto sería, si alguien quiere romper en sí mismo esa hegemonía y pasar a ser un irradiador de energías diferentes a las que están imperando en el planeta, que se abra camino hacia su propia vida interna, que se torne depositario de sus propios estímulos internos, que logre sintonía y alineación interior. Solo de esa sintonía y alineación interior van a poder surgir en nuestra conciencia principios de armonía y de equilibrio. Podemos instalar el preámbulo de una pacificación genuina, no ficticia, porque en el planeta se le llama paz a los momentos donde no hay bombas de un lado y del otro. Eso no es paz, eso es un alto el fuego transitorio, no importa dónde se dé. La verdadera pacificación se instala firmemente cuando la armonía y el equilibrio operan como preámbulo de la paz. La paz es un estado donde la armonía y el equilibrio sentaron las bases para que se exprese eso que llamamos paz. Entonces, no hay forma de ofrecerle al planeta una salida evolutiva si no es abriéndonos camino en sentido contrario a lo que esas fuerzas disuasivas están continuamente proponiendo. No tenemos idea, la mayoría de los seres en este planeta, cómo somos influenciados continuamente en nuestras decisiones por esas fuerzas. Entonces, tengo que romper esta relación ilusoria, tóxicamente ilusoria. Yo no puedo seguir creyendo que lo que veo, lo que puedo pesar, medir y contar, es la única realidad válida. Lo que puedo pesar, medir y contar es un aspecto de la materia que tengo que dejar de confirmar como la única verdad. Para un ser en búsqueda genuina, lo que se puede pesar, medir y contar es algo sobre lo cual hay que ser prudente, porque todo lo que se puede pesar, medir y contar forma parte de un campo de ilusión perfectamente manipulado por estas fuerzas y por el poder mundial del cual se sirven estas fuerzas.
Tengo que ir a la búsqueda de mi instructor interno, de mi guía interno, de mi referente interno. Es el único aporte genuino que puedo hacer por el planeta. Si nosotros no podemos avanzar en ese sentido, todo lo que sería una búsqueda aparente de filosofía espiritual no pasaría de categoría de hobby. Y no sirve tener como hobby la búsqueda espiritual. Si no soy capaz de determinar en mi vida ciertas cosas, de implantarlas firmemente, de tener el coraje para implantarlas y tener la capacidad de renunciar a lo que ya no sirve, no puedo hacer ningún aporte importante. No es lo que digo que creo lo que me hace diferente. Es lo que realmente puedo irradiar, lo que puedo liberar, lo que puedo dimanar, la influencia de mi conciencia interna a través de pensamientos, sentimientos y acciones. Esto es lo que estamos necesitando. Ahora, si alguien va a preguntar, en función de esto, de que si hiciéramos esto, el planeta se va a tornar un paraíso, lamentablemente no. En un campo kármico hay puntos de inflexión. Cuando se supera cierto punto de inflexión, no hay marcha atrás. Pero lo que sí podríamos hacer es no seguir congestionando terriblemente la situación actual. No la vamos a revertir, no hay que engañarse. Hay movimientos New Age, por ejemplo, que dicen que el planeta está revirtiendo todo el caos en el que se encuentra, que la luz está emergiendo, bla, 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 bla. Y esas personas están hablando pavadas y no lo saben. Se basan en elucubraciones, se basan en consideraciones, se basan en observaciones que son absolutamente ficticias, que no tienen sostén interno, no están nutridas intuitivamente. Se juntan 10, 20, 100, 10.000, 1.000.000 bajo un patrón ilusorio. No están notando, dicen que el planeta está naciendo una era de luz, y en eso estamos de acuerdo. El planeta va hacia una era de luz. El planeta va hacia una era donde se van definitivamente a trascender los patrones caóticos y kármicos que nosotros implantamos y que son nuestra responsabilidad. Pero para eso tiene que haber una limpieza profunda. Para que se imponga o se implante un patrón renovado de energía y una ley superior a la kármica, tiene que haber una limpieza profunda. Nada de lo que hoy represente, aunque mínimamente, el desvío de nuestra humanidad puede seguir presente en el ciclo venidero. A tal punto es importante que cualquier elemento distorsivo o distorsionante esté ajeno, que nada puede permanecer. Entonces, hace 2000 años Jesús dijo: tiren este templo que lo volveré a construir así, en 2 segundos. ¿De qué estaba hablando con esa capacidad de tirarlo abajo y volver a construirlo? Que hay que remover hasta los cimientos cuando se necesita implantar lo nuevo. Si dejo los cimientos de lo viejo, lo nuevo va a terminar hundido en cimientos que ya no están actualizados ni tienen la fortaleza adecuada. Todo lo que nosotros conocemos, todo lo que damos por válido, tiene que llegar a disolverse. La energía cósmica, a través de las leyes y las entidades de alto nivel evolutivo, va a volver a implantar en la superficie de la Tierra aspectos de equilibrio y de armonía que se perdieron en un voltaje superior, ¿no? Pero que se perdieron a lo largo de la historia de la humanidad y del planeta. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es vivir la transición planetaria en nuestra propia conciencia, trabajar conscientemente en la autopurificación, en la simplificación de nuestra vida, en estar atentos para no seguir alimentando frivolidad, superficialidad. El mejor aporte que podemos hacer en este momento es renacer como conciencias simples. Aquel que pueda simplificar su vida, retirar lo inservible, va a vivir una especie de renacer, porque él va a generar condiciones dentro de las cuales va a operar como un espejo de su propio cosmos interno
irradiando y liberando sobre una superficie de la Tierra absolutamente herida de muerte, un aspecto absolutamente inédito y desconocido. Aquí preguntan, en algunas escuelas esotéricas se promueve la retención y transmutación seminal. ¿Cuál es su opinión sobre esto? En el ciclo anterior había que comenzar a tener un control de las fuerzas instintivas, sobre todo de las fuerzas relacionadas dentro de lo instintivo a la sexualidad, ¿sí? O a lo genital. Entonces, ciertas líneas, ciertas escuelas, lo que hacían era aprender a dominar la eyaculación. ¿Qué es esto que está diciendo aquí? La retención y transmutación seminal. Esto ya no basta hoy, no hay que ejercerlo. Ya no se trata de jugar con los límites de la retención seminal, de la eyaculación, ¿sí? Se trata de aprender a elevar la conciencia y saber que todo aspecto energético tiene que ser utilizado en función creativa genuina. Cuando un ser en el ciclo anterior ensayaba la retención seminal, había dado un gran paso. Hoy eso no es ningún gran paso, porque sigue jugando con las fuerzas instintivas, con las fuerzas sexuales, en función de tener como meta un tipo de disfrute o de dominio en función de disfrute que no nos corresponde ensayar evolutivamente a esta altura. Un ser hoy tiene que entender que cualquier tipo de manifestación energética ligada a la genitalidad, a la sexualidad, a los chakras bajos, tiene que ser gradualmente transmutada. El ser tiene que elevar su conciencia hacia la búsqueda interna y lo demás se da por añadidura. Un ser puede ser estimulado internamente para ser la herramienta que permita que otro ser ingrese a la materia. Entonces, si es estimulado para que otro ser ingrese a la materia, ya sabemos cuál es el método, lo conocemos todos. En esta etapa, si el ser no es la herramienta que la energía kármica y la energía creativa requieren para traer un ser al mundo, no tiene por qué estar jugando a la retención, que sí, que no, que lo suelto, que no lo suelto. Esto del control seminal, de la transmutación seminal, no es conveniente, porque vamos a seguir en el juego de la instintividad, ¿sí? Avanza, retrocede, lo congelo, lo dejo salir, no lo dejo salir. Entonces, lo que el ser tiene que hacer es elevar su conciencia y estar atento principalmente a ver si él es herramienta o no para que esa energía cumpla todo su ciclo y permita el ingreso de otro ser a la materia. Si no es así, entonces mejor que se abstenga de cualquier juego, porque eso no es dominio. Eso es caer en manos actualmente de esas fuerzas de las cuales hablábamos, que van a hacer que ese ser esté muy pendiente de esta cosa, de los chakras bajos, del supuesto dominio de retención seminal, de transmutación seminal, ¿sí? De sublimación seminal. No existe ninguna sublimación seminal. Lo que hacemos es generar todo un vulcanismo instintivo para que al último momento le pongamos una tapa. En el ciclo anterior, que era masculino, de introspección, eso podía ser un avance suficientemente meritorio del dominio de las leyes instintivas, de las fuerzas instintivas. Hoy ya no es así. Hoy en este ciclo femenino, introspectivo, que el ser, en este caso el hombre, que es el que participaba con ese tipo de aporte ceremonial, no tenga que seguir con esto. Él tiene que aprender a mantener esas energías en un cauce estable, suficientemente armónico, no incentivarlas, no llevarlas casi al clímax para luego taponarlas. Insistimos, esto tiene que ver con la situación energética polar del planeta y de la humanidad. Entonces, nuestro aporte es, no juegue con estas energías. Si usted no puede controlarlas, libérelas.
pero no esté en ese juego intermedio porque en este momento puede ser perjudicial para la experiencia evolutiva que tiene que hacer. Olvídese de practicar cierto tipo de supuestas ceremonias o rituales de control instintivo. Vaya por el camino directo. Si no está siendo convocado en términos creativos para ser la herramienta de la encarnación de un ser, renuncie. La renuncia hoy es la herramienta más directa y efectiva. Dice el ser, ¿cuál es la diferencia con la conciencia? Ser y conciencia es lo mismo. Si usted dice el ser o dice la conciencia, es absolutamente lo mismo. Son formas de describir, de señalar, de categorizar lo mismo. En algunos momentos, la necesidad de mencionar, ¿sí?, el espectro de la conciencia como el ser se impone. Y en otros momentos, lo que se impone, lo que se necesita, es mencionar la conciencia. Pero sea que uno diga conciencia o que diga ser, está hablando estrictamente de lo mismo. Dice, la humanidad está en cambio, positivo o negativo. Si lo vamos a ver desde el punto de vista de las polaridades, la humanidad en este momento está pasando por un proceso trascendente, inmensamente importante, que es el polo negativo, el polo femenino, introspectivo. Hasta 1988 la humanidad y el planeta todo trabajaron con el polo positivo, introspectivo, masculino. Esa etapa se agotó. No podríamos trascender la ley de karma si no hubiera sido trascendido, si no se hubiera desactivado el polo positivo, introspectivo y masculino. La ley de karma se rige generalmente por el soporte introspectivo y masculino, por el soporte positivo de la energía. Pero cuando se está preparando un campo kármico para la trascendencia de esa ley y el advenimiento de la ley evolutiva superior, se genera esta transición. Se despierta el polo femenino. El polo femenino lo que permite es que el ser, la conciencia, el ser, puedan ir a la búsqueda de lo más profundo presente en él. Esa es la condición femenina. Lo masculino es introspectivo, tiene todos los mecanismos garantizados evolutivamente para ir hacia afuera, lo fálico. Lo femenino es la matriz, lo profundo, lo íntimo, lo que va para adentro. Entonces, nuestra humanidad en este momento está en una transición. Se agotó el polo masculino introspectivo de exteriorización y despertó el polo femenino. Todavía ese polo femenino no está en plenitud. ¿Por qué? Porque estamos en transición. Todavía algunos aspectos del polo masculino siguen activos en alguna medida a pesar de que se desactivó, y algunos aspectos del polo femenino ya están suficientemente activos. Están cohabitando aspectos del polo masculino y aspectos del polo femenino, quiere decir, aspectos del polo positivo y aspectos del polo negativo. ¿Cuál es la diferencia? Que a medida que avanza la transición, el polo masculino, los resabios del polo masculino positivo, van entrando en una profunda, ¿sí?, desactivación. Mientras que el femenino va entrando en una hiperfunción. El masculino en hipofunción, el femenino en hiperfunción. Entonces, gradualmente, el planeta va a ser llevado a expresar de un modo elevado la condición femenina, que es lo que le va a garantizar a la humanidad de la superficie de la Tierra, porque las humanidades más evolucionadas internas no tienen ese condicionamiento, le va a permitir a la humanidad de la superficie de la Tierra avanzar en la religación no solo interior, cada ser religado a su propia esencia cósmica, sino el conjunto de la humanidad religado a la vida cósmica. La humanidad de la Tierra actual vive una escisión, está totalmente separada, ignorante, absolutamente ignorante de lo que es el cosmos. Creemos que el cosmos es eso que se puede ver con un telescopio. Y eso es la parte sideral, la cáscara del cosmos. El cosmos es infinitamente más que eso. Entonces,
este polo femenino, cuando el advenimiento de su energía sea total, va a permitir que nosotros podamos experimentar la realidad de un modo diferente. La humanidad actual de la Tierra, bajo el polo masculino, solo pudo conectarse con los aspectos externos, de extrospección. La humanidad del futuro, cuando termine la transición, va a estar conectada con la realidad desde la introspección. Quiere decir, los egos y las personalidades ya no van a estar confirmando la realidad como un aspecto externo de la vida, sino por el contrario, quienes habiten la superficie futura de la Tierra van a estar confirmando la realidad como un aspecto interior de la vida cósmica. Entonces, eso va a permitir una síntesis evolutiva como nunca se ha vivido. Eso está en el destino de todos los seres. Algunos lo van a vivir inmediatamente después de que se agote la transición. Otros los van a vivir más adelante, en otros ciclos, porque no están en condiciones actualmente de poder recibir una propuesta inmediata. Por eso, las mismas energías y jerarquías, conciencias cósmicas, que ofrecen todas estas informaciones para ser divulgadas, dicen que hay un 90% de la humanidad que no puede recibir de modo inmediato la posibilidad de trascender la ley de karma y ser llevados a la ley evolutiva superior. Actualmente, según estas informaciones, solo un 10% de la humanidad puede recibir una propuesta inmediata de pasar a la ley evolutiva superior. Tanto unos como otros, ¿sí?, tienen, por decirlo así, el mismo mérito evolutivo, solamente que algunos están más demorados y otros más avanzados. Gratitud. Muchísimas gracias.